Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Seguimos con el tema el Evangelio predicado a los gentiles. Ayer vimos la visión que Dios le dio a Cornelio y hoy vamos a ver la preparación de Pedro. Para que Pedro estuviera listo para predicarle a Cornelio, había que trabajar en Pedro, había que coger a Pedro donde él estaba y traerlo a donde Dios necesitaba que estuviera. Así que los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9. Si tiene ahí listo su Biblia para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos hoy entonces a ver cómo Dios preparó a Pedro para llevarle el mensaje del Evangelio a los gentiles. Vamos entonces a Hechos capítulo 9, un par de pasajes que vamos a estar considerando hoy. En el capítulo 9, versículos 33 en adelante, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, el cual era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Otro pasaje que vamos a ver hoy también en la preparación de Pedro, en Hechos 9:40, entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Así que busquemos en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 9, vamos a ver la preparación de Pedro, cómo Dios tuvo que trabajar en la vida de Pedro para prepararlo, para poder llevarle el mensaje del Evangelio a los gentiles. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 9, y comenzamos con el versículo 32. Y aconteció que Pedro, pasando por todos aquellos lugares, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, el cual era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Recordemos que los milagros no eran para beneficio del recipiente. Los milagros eran para dar testimonio, para que las personas pudieran creer. Y a través de estos milagros otros entonces se pueden convertir y pueden creer de que en este caso Pedro es siervo de Dios, es enviado por el Señor y está haciendo estas cosas con el poder de Dios. Porque vea lo que sucedió, versículo 35. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que esta sanidad fue no para que Eneas fuera sanado, sino para que Jesucristo recibiera la gloria y muchas personas pudieran venir a los pies del Señor. Seguimos leyendo. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Por cierto, hay muchas sociedades femeniles que les han puesto Dorcas, porque han tomado el ejemplo de esta mujer y como ella trabajaba en las cosas y ayudaba a otras mujeres a entender y aplicarse en las cosas del Señor. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, dice aquí el escritor de los Hechos, que es el caso es Lucas, el que está escribiendo aquí. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió. Y después de ser lavada, o sea, fue preparada para la tumba, la pusieron en un aposento alto para velarla, como decimos nosotros. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y entonces le dicen: ve, Pedro, todo lo que Dorcas hacía cuando estaba con nosotras y cómo ella nos alegraba y cómo nos enseñaba a hacer estas cosas en la femenil y todo esto, y están ahí llorando porque el Señor se llevó a su amada, se llevó a Dorcas, se llevó a Tabita. Versículo 40. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, o sea, echó a todo el mundo, se quedó solo
con la hermana que había partido. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, primeramente oró, o sea, él tuvo que estar seguro que esto era de Dios. No es de que simplemente llegó y le dijo, levántate. Él primeramente oró. Él buscó la dirección del Señor. Él pidió la autoridad de Dios para hacer lo que él iba a hacer. Esto no es cosa de Pedro, esto es cosa de Dios a través de Pedro. Entonces Pedro se levantó y fue, versículo 40, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imagínense la reacción, imagínense el fiestón. Nuestra hermana que nos ayudaba, que nos enseñaba, que estaba con nosotros aquí en la femenil en Jope, está de nuevo con nosotros. Alguien podría decir, qué bendición para Tabita. No, la bendición no era para Tabita. Qué bendición para las viudas. No, no era para ellas. Era para testimonio, para glorificar a Dios. Dice, versículo 42, esto fue notorio por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. No debían creer en Pedro, no debían poner la mira en Pedro. Pedro era instrumento. Esto era obra de Dios. Hay grave error cuando se pone la mira en el hombre. El hombre es hombre y puede fallar, pero nuestro Señor nunca nos falla. Y la mira siempre debe estar puesta en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. Dios está preparando a Pedro para que él pueda llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles por primera vez. El mensaje no ha sido llevado todavía. Los gentiles todavía no han recibido la palabra de Dios. Los judíos están creyendo que es para ellos. Ellos no han entendido que también es para los gentiles. Inclusive, cuando los gentiles comenzaron a convertirse, entonces muchos de los judíos decían, no, ellos tienen que judaizarse, ellos tienen que circuncidarse, ellos tienen que guardar la ley. No pueden simplemente ser gentiles y recibir a Jesucristo como Salvador. Y muchos no entendieron. De hecho, hizo falta el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 para que pudieran llegar a entenderlo. Los gentiles sí podían, sin judaizarse, podían aceptar al Señor. Pero Dios tenía que preparar al mensajero. Dios siempre prepara al mensajero. Dios siempre trabaja en la vida de las personas que va a llevar el mensaje. Porque primeramente tiene que recibir el mensaje Él. Él primeramente tiene que recibir. Dios tiene que trabajar primeramente en la vida de Él. Los mejores sermones son aquellos que primeramente fueron predicados en la vida del predicador, donde Él está compartiendo su experiencia, donde Él está compartiendo lo que Dios ha trabajado y le ha enseñado a Él a través de su vida y a través de situaciones, para que Él pueda simplemente compartir la palabra de Dios. En Hechos capítulo 10, primeramente está la visión que Cornelio recibió. Vamos a llegar hasta el versículo 9. Recuerde que Pedro está en Jope y al día siguiente, yendo ellos por el camino, o sea, los mensajeros de Cornelio, retrocediendo un poquito, donde dice el versículo 7, cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que lo asistían, y después de haberles contado todo, los envió a Jope. Ellos ahora vienen de camino, al día siguiente, yendo ellos por el camino y llegando cerca de la ciudad, ahora hace falta terminar de preparar a Pedro. O sea, si Dios no prepara a Pedro, Pedro no los va a recibir. Él no los va a atender, mucho menos va a ir con ellos. Dios tiene que trabajar en Pedro. Dios tiene que coger a Pedro, judío empedernido, judío racista, judío que está creyendo seguramente que el evangelio es solamente para los judíos, y llevarlo al punto donde está dispuesto a compartir el evangelio con los gentiles por primera vez. Vamos a ver cómo lo logra Dios. Y al día siguiente, yendo ellos por el camino, estamos en el versículo 9, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, o sea, mediodía, hora de almuerzo.
y sintió hambre, es una buena hora para sentir hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, no entendemos exactamente qué pasó aquí, solo sabemos que él vio el cielo abierto y que descendía un objeto, como un gran lienzo atado de las 4 puntas que era bajado a la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Primeramente, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un objeto. O sea, esto está bajando del cielo. Esto viene de Dios. Y vio el cielo abierto y que descendía un objeto como un gran lienzo. No dice que era un lienzo, sino como un gran lienzo atado de las 4 puntas que era bajado a la tierra. En el cual, o sea, evidentemente ya bajó a la tierra y se abrieron las 4 puntas para que se pudiera ver lo que había dentro, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, los judíos tenían una lista de animales que ellos podían consumir. Esto cuando Dios abrió la puerta para que pudieran consumir carne, que esto fue a la salida del arca. Cuando Noé salió del arca, entonces Dios le dijo que la vida de los animales estaba puesta en sus manos. Antes de eso, originalmente el hombre era vegetariano, igual que también todos los animales eran vegetarianos hasta el diluvio. Por eso el león no se comió la oveja a bordo del arca, porque todos eran vegetarianos. Pero cuando salieron del arca, Dios le dijo a Noé, ahora sí, la vida de los animales está puesta en tus manos y ahora entonces debían comer. Pero había una lista de animales que podían comer y todos los demás animales estaban prohibidos. Lo que no estaba en la lista de animales limpios estaba automáticamente en la lista de los animales no limpios o impuros. Ahora, ¿cuáles eran? Bueno, no voy a entrar en detalle cuáles eran y cuáles no eran, sino el principio. Los animales limpios eran los animales que señalaban hacia el sacrificio único de Jesucristo. Los mismos animales que se ofrecían en sacrificio también eran para consumo humano. Los animales que no se podían ofrecer en sacrificio tampoco se podían consumir, porque estaban señalando hacia el sacrificio único de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios está revelando su voluntad a través de tipos, a través de colores, a través de días, a través de objetos, hablando de Jesucristo. Todo está señalando hacia Jesucristo. Toda la revelación en el Antiguo Testamento está señalando hacia Jesucristo. Él es la consumación, Él es el cumplimiento. En Él se van a cumplir todas estas cosas y Él ofreció una sola ofrenda, un solo sacrificio. Ellos eran muchos sacrificios. A través de todos estos años, diferentes animales, a través de todo esto, tenían que ofrecer, pero todo esto estaba señalando hacia Jesucristo. En la Epístola a los Hebreos encontramos donde dice que la sangre de los animales, de los machos cabríos y de los becerros, nunca podía quitar pecado. Todo esto era señalando hacia el sacrificio único de Jesucristo. Entonces los animales que eran limpios eran los que señalaban hacia Jesús, los demás no. Pero en esta ocasión Dios le está diciendo entonces ahora en el versículo 13, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. O sea, yo siempre me he mantenido limpio, yo siempre me he mantenido puro, yo nunca he comido un animal impuro, jamás. No, Señor. A veces Dios nos va a hacer ver cosas que nosotros no entendemos. Y posiblemente vamos a reaccionar como reaccionó Pedro, donde le decimos al Señor, no, Señor, no, de ninguna manera. Porque hemos sido formados en otra cultura, hemos sido formados en otra cosa diferente. Entonces Pedro le dijo al Señor, de ninguna manera, Señor, porque de ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. Ahora, ¿le estaba diciendo Dios a Pedro que matara y comiera? Le estaban preparando comida.
No, yo no creo eso. Yo creo que Dios está enseñándole algo, está enseñándole una lección. La voz volvió a él por segunda vez, van dos, por segunda vez, versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Quiere decir que los animales que eran no limpios en el Antiguo Testamento ya no están en esa categoría. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó el precio, ya Jesucristo murió. Ahora entonces Dios está abriendo las puertas para comer animales que antes no se podían comer, porque ahora no se trata de lo que está señalando hacia Jesucristo. Y también está abriendo las puertas para que el Evangelio sea predicado. Y eso es lo que Él está tratando de hacerle ver a Pedro. Ahora dice el versículo 15, y esto sucedió 3 veces. Va una, van 2, van 3 veces que esto sucedió. Y el objeto volvió a ser recogido al cielo. Y estando Pedro perplejo delante de sí, o sea, la idea no era que él se levantara y matara, sino para que recibiera el mensaje. Estando Pedro perplejo delante de sí sobre qué pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Él todavía no sabe qué significa. Dios ya le va a contestar. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba ahí. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Porque yo los he enviado. Entonces, Dios está preparando a Pedro para que él pueda entender y él pueda recibir lo que Dios le está diciendo. Ahora entonces Dios está preparando a Pedro para que él pueda llegar y predicarles el mensaje. Él entonces desciende del aposento donde está arriba, va con ellos y comienza su sermón. Estamos entonces en el capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo lo entendió? Lo entendió a través de la visión que él había tenido el día anterior. Ahora ya entendió la explicación. Sino que en toda nación el que lo teme y hace justicia les acepto. Y comienza entonces a darles el mensaje del Evangelio para que ellos también puedan creer. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. Hay cosas que posiblemente no vamos a entender aquí abajo, sino cuando lleguemos allá. Pero muchas otras cosas suceden en nuestras vidas para que nosotros aprendamos lecciones y nos preparamos para que podamos llevar el mensaje que Dios quiere que llevemos, vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos para su honra y para su gloria. Dios preparó a Pedro. Dios lo pasó de ser un judío empedernido, un judío racista, a ser un judío que estaba listo para compartir el Evangelio, para predicarle la palabra de Dios a los gentiles. Y más bien esto fue un gran testimonio, porque como era Pedro, cuando le preguntaron o cuando lo cuestionaron los otros discípulos, entonces él pudo decirles cómo habían sucedido las cosas y le creyeron. Nosotros necesitamos ser preparados para llevar el mensaje. Y Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en su vida para llevarnos al lugar donde nosotros podamos llevar a cabo el perfecto plan de Dios, la perfecta voluntad de Dios y ser usados grandemente para la honra y para la gloria del Señor. Dejémonos preparar, dejémonos usar, llevemos el mensaje, vivamos el mensaje, honremos y glorifiquemos a Dios. Lo primordial es pasar tiempo con Dios en su palabra, cada día, meditar en ella, estar dándole vuelta. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra de Dios atesorada en nuestro corazón es la primera defensa contra la tentación. Ríndale su vida al Señor hoy. Si no ha habido un momento en que usted reconoció que es pecador, pecadora y lo aceptó como salvador personal, hágalo ahora mismo.
Si ya es creyente, si usted ya ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, ahora recíbelo como Señor de su vida. Permita que Él pueda tomar control, que Él pueda usarla para la honra y para la gloria del Señor. Déjese preparar, déjese usar para la gloria del Señor. Y me encantaría saber de su testimonio, me encantaría saber cómo Dios está obrando en su vida. Escríbame, ministerioshernanowalter@gmail.com o mándeme un mensaje de texto, área 506, aquí en Costa Rica, área 506-8708-5569. Estoy esperando su correo o su mensaje esta semana. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Dios cambió el nombre de varios individuos en el Antiguo Testamento? Tenemos el caso de Abraham, que fue cambiado a Abraham, Sarai, que fue cambiado a Sara, y Jacob, que fue cambiado a Israel. Muy bien, vamos a buscar estos pasajes. Los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17 tenemos la primera referencia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta no es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Dios le había estado apareciendo a Abraham desde que tenía 75 años, cuando estaba en Ur de los Caldeos, y le dijo que dejara su tierra y que se dirigiera a la tierra que él le iba a decir. Versículo 2 de Génesis capítulo 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, todavía es Abraham, se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será llamado tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La quinta letra del alfabeto hebreo fue intercalada en el nombre para que pasara de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Entonces, además de pasar de gran padre, que tiene que ver con él, a padre de muchedumbre de gentes, que tiene que ver con su descendencia. Recuerde que el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir al Salvador. Entonces le cambia el nombre. Pero otra cosa que está haciendo también es que está tomando la quinta letra del alfabeto hebreo. El número 5 representa la gracia. Entonces ahora está intercalando la G en el nombre de Abraham, y ahora entonces él se va a llamar Abraham. Ahora vamos al caso de Sara. Sara fue cambiado su nombre también. Vamos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino Sara, será su nombre. Entonces, Sarai significaba princesita, y Sara significa princesa de naciones. Pero una vez más, en el hebreo, en el español desaparece, pero en el hebreo vuelve también a coger la quinta letra del alfabeto hebreo y la pone en el nombre, ahora en este caso al final, no intercalado sino al final, le añade, cambia el yod por una G, y ahora entonces se convierte en Sara con una H al final, que en español desaparece. Y eso entonces también nuevamente está poniendo la gracia, el número de la gracia, el número 5, el número de la gracia, lo está poniendo en el nombre de Sara. Ahora vamos con Jacob. El nombre de Jacob es muy interesante. Jacob significa
suplantador, embustero, engañador, sinvergüenza. Qué nombre ponerle a una persona, ¿verdad? Y fue cambiado a Israel, que significa príncipe de Dios. Vamos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, buscan ahí en sus Biblias y vamos a ver cuándo es que Dios le cambia el nombre a Jacob. Aquí el caso está en Peniel, comenzando con el versículo 22, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Él viene regresando donde había estado durante todos estos años allá sirviendo a Labán. Ahora traía 2 esposas y 2 concubinas y traía a casi todos sus hijos. Le faltaba nada más Benjamín, que nacería en el camino, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Él temía a su hermano Esaú porque había salido mal y ahora venía regresando. Esaú había dicho que lo iba a matar. Entonces ahora él venía temiendo. Entonces él dividió su familia, dividió la familia de Lea con la concubina y sus hijos, y Raquel que con la concubina y sus hijos, los dividió por aparte. Entonces él dijo, si me atacan a uno, el otro escapa y entonces no me matan a todos. Pero dice, versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hay algunas traducciones que dice un ángel, pero el original lo que dice es que es un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto representa la lucha que nosotros tenemos con Dios, y a veces Dios, para poder hacer que cedamos a su voluntad, tiene que hacer algo en nuestra vida. Conocí un misionero que perdió una pierna porque él no quería rendirse a Dios, y finalmente entonces él dice, bueno, no quise servir a Dios con 2 piernas, ahora estoy sirviendo con una pierna. Y Dios a veces tiene que actuar en nuestra vida, y en el caso de Jacob entonces tuvo que deshabilitarlo, por decirlo así, para que dejara de luchar, dejara de resistirse a la voluntad de Dios. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. El varón está hablando con Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa príncipe de Dios. Entonces le cambió su nombre de Jacob, suplantador, engañador, embustero, sinvergüenza, a Israel, príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob había cambiado. Durante todos estos años, Jacob estuvo recibiendo muchas lecciones, pasando por situaciones muy difíciles, y tuvo que aprender que siendo embustero y mintiendo y engañando, no es como se hace, porque allá se encontró con la horma de su zapato, se encontró con Labán, que era peor que él, de embustero y sinvergüenza. Así que ahora él venía arrepentido, venía regresando, venía con un cambio de corazón, y Dios le cambió entonces el nombre para corresponder con el cambio de corazón que él había tenido. Él había tenido un encuentro con Dios cuando él iba huyendo. Yo creo que él en Betel tuvo su encuentro con Dios, pero tenía que pasar muchas cosas en su vida para que él realmente viniera a ser un hombre rendido a la voluntad del Señor y pudiera convertirse en lo que Dios llamó Israel, el príncipe de Dios. Y esto me hace recordar un par de pasajes en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 11 y luego vamos a Primera de Pedro. Mateo capítulo 11. Estamos en el capítulo 11 de Mateo, comenzando con el versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y los esforzados lo arrebatan. Todo tiene su proceso. Y ahora está Juan el Bautista anunciando la venida del Señor, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora vamos a Primera de Pedro,
para leer también este pasaje aquí en capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y esta salvación, de cuál salvación está hablando? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, así como estas personas pasaron por situaciones para que Dios pudiera cambiarles el nombre, especialmente Jacob, entonces nosotros también pasamos por situaciones en el crecimiento espiritual. La salvación de la que está hablando aquí es la salvación del alma, la salvación de esta vida, que le llamamos generalmente santificación, donde pasamos de muerte a vida en esta vida. Aceptamos a Cristo como Salvador personal y comenzamos a crecer espiritualmente. Y el trabajo se hace en el alma, que es mente, sentimientos y voluntad. Siguiendo entonces en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. A quien no habiendo visto, lo amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tal vez a su nombre y a mi nombre tal vez no lo cambia, aunque la Biblia dice que tenemos un nombre nuevo en la gloria. Pero Dios cambió el nombre de varias personas en el Antiguo Testamento para reflejar algo diferente en sus vidas. Y nosotros necesitamos también ese nuevo encuentro con el Señor para que Él pueda cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida y honrarlo y glorificarlo a Él. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.